una brevísima presentación de nuestro relator, el profesor Achim Buchenweier. Hizo sus estudios de teología y llega a ser doctor en la Universidad de Múnich, Baviera, con una tesis, escritura y tradición después del Vaticano II. Desde 2003 comienza a enseñar en Roma, en Grottaferrata, donde ha hecho desde el 2006 la función de director. En 2009, en la Universidad de Bonn, ha hecho una tesis Iglesia Universal, la relación entre la Iglesia local y la Iglesia universal. Ha llevado adelante durante varios años en la Pontificia Universidad Gregoriana y también en la Universidad del Laterano, ideado y realizado un programa de formación a distancia teológica del pueblo de Dios hacia la Cátedra del Pueblo de Dios de la Universidad Lateranense. Ha enseñado Cristología, ha sido nombrado consultor del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización y es también ahora consultor de la doctrina de la fe y es miembro del nuevo Círculo de Estudiantes Benedicto XVI. Es un experto del pensamiento de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Lo agradecemos de estar aquí entre nosotros y le damos la palabra. Gracias. Gracias por este saludo caluroso, por la presentación. Yo también os saludo desde Alemania. Hoy hay un poco de nieve, pero estamos aquí. Una buena tarde a todos. Buenas noches a todos. Estamos enseguida con nuestro pensamiento sobre la relación entre cristianismo y judaísmo en la teología de Joseph Ratzinger. Durante el pontificado de Benedicto XVI, algunos observadores consideraban que la relación del Papa con respecto al judaísmo era ambivalente. Por una parte, caracterizada por un conocimiento y una rica reflexión teológica profunda, que con una claridad que no había existido nunca, se había introducido en textos, discursos y homilías papales, y además con gestos indiscutibles de estima y de amistad personal. Por otra parte, el proceso del obispo lefebvriano Richard Williamson en el 2009 y la reformulación de la oración del Viernes Santo en la liturgia de la Misa Tridentina en el 2008 habían suscitado desaprobación y escepticismo. O sea, parece útil examinar la relación que existe entre el cristianismo y el judaísmo en el pensamiento de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Y aquí surge, además, enseguida una particularidad, sobre todo analizando lo que se refiere a la unidad de la escritura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí se ve claramente cuál es la posición que adopta Joseph Ratzinger con relación del Antiguo Testamento, de la escritura de Israel, del judaísmo y de su tradición, incluida también la bíblica, o como estas convicciones fundamentales de Ratzinger se han abierto camino en sus obras y como han sido reconocidas como permanentemente relevantes para nosotros, para el cristianismo. Pero, ¿de dónde viene esta visión?
En la obra de Joseph Ratzinger no existe una teología de Israel en sentido tradicional, sino más bien una teología de la revelación constantemente fundada sobre la unidad de la Escritura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Israel en sí mismo no constituye un tema de reflexión aislado, sino en la medida en que da respuesta a la pregunta que hace referencia a la naturaleza de de la revelación, que testimonia la Biblia. Israel es parte esencial de la teología de Ratzinger y pertenece al ámbito de sus presupuestos indispensables. Joseph Ratzinger comenzó muy pronto su reflexión sobre la relación entre las dos partes de la Sagrada Escritura. En 1997 escribía, cito, personalmente fui sorprendido por la primera vez del tema de la relación entre los dos testamentos en su unidad y diversidad. A lo largo de las lecciones que hice en Gothic Solingen en la Facultad Teológica de Múnich durante el semestre invernal de 1947 y 48, desde ahora, esta cuestión me ha siempre interesado. Gottlieb Sünken, profesor de la teología fundamental, promovió el trabajo teológico de Joseph Ratzinger desde el principio. A este estímulo externo se añade otro de mayor profundidad. En su trabajo sobre la habilitación a la docencia, que hace referencia a la concepción de la historia de Buenaventura, tiene inicio su estudio, que ha durado toda su vida, sobre la concepción de la revelación, incluida la de la escritura y la de la tradición. Con esto se añade una convicción de carácter fundamental y desde aquí, desde el centro de la teología cristiana, que para Joseph Ratzinger parten de la pregunta que hace el judaísmo y no de relacionamientos sobre el diálogo interreligioso. ¿Cómo se podría pensar? En el ámbito del Concilio Vaticano II, Ratzinger, en el ámbito de este concilio, comenzó a alargar las líneas de estudio sobre Buenaventura hacia preguntas de actualidad que hacen referencia a la revelación, la escritura y la tradición. En el otoño de 1962, en la primavera y el verano de 1963, Joseph Ratzinger estaba trabajando en la elaboración de un estudio para el arzobispo de Colonia, Cardenal Frings, sobre la primera gran cuestión controvertida del concilio, que giraba en torno a la pregunta sobre las fuentes de la revelación. Solo al final de este proceso, en 1965, que emerge la constitución Dei Verbum sobre la divina revelación. También, si no exclusivamente, pero en los años del concilio, han sido para Ratzinger profundamente influenciados por estas preguntas. Su discurso, que pronunció en junio de 1963 en la Universidad de Münster, con el título Revelación y Tradición, tentativo de un análisis del concepto de tradición, que sistematiza las primeras intervenciones y preanuncia sus futuros temas. Aquí, Singer trata de superar la controversia entre las confesiones que hacen referencia a la escritura y a la tradición, poniendo de relieve que la escritura es sí la autoridad suprema en materia de fe de la revelación, pero la escritura no es la revelación misma. Ratzinger pone, otras cosas, el acento sobre el hecho
que la revelación ha alcanzado su objetivo son donde, más allá de la percepción de su contenido informativo, cito, su realidad intrínseca produce sus efectos en la forma vivida de la fe. Se ha dicho con otras palabras, hace parte de la revelación también el sujeto que la recibe, sin el cual esa no existiría. La revelación, así dice Ratzinger, es una realidad viviente que necesita como lugar su presencia el hombre viviente. Lo que Ratzinger allí llama el hombre viviente ha sido precisado por él en otra ocasión. Lugar es el nosotros del creyente, de la comunidad del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. En este pueblo, Ratzinger dice, la palabra profética de Dios en un primer momento ha sido seguramente una palabra reconocida en el interior del individuo, pero seguidamente se transforma en un discurso transmitido al nosotros de la comunidad. Pero esto no es actualismo subjetivo, como algunos han criticado, como si la verdad y la eficacia de la revelación dependieran de los individuos que la aceptan o no. No es el individuo lector, sino la comprensión viva de la escritura por parte del pueblo de Dios, de la Iglesia, que hace comprender la escritura misma como revelación. Muchos años después, ya siendo papa, en el discurso al Collège de Bernardin en septiembre del 2008 en París, Joseph Ratzinger, ya Papa Benedetto, retomará el argumento. Cito, la palabra que abre el camino a la búsqueda de Dios, esa misma así, una palabra que hace nacer una comunidad. La palabra no conduce a un camino solo individual, a una inmersión mística, sino introduce en la comunión con todos los que caminan en la fe. La escritura tiene necesidad de la interpretación y tiene necesidad de la comunidad en la cual se ha formado y en la cual se vive. Dicho de otra manera, existen dimensiones del significado de la palabra y de las palabras que se clarifican solamente en la comunión vivida de esta palabra que crea la historia. Sí, como hemos leído, es justo que la revelación necesite también un sujeto que la reciba. Entonces, en primer lugar, hace parte de la revelación y determina su comprensión aquel nosotros que desde el primer momento hasta hoy, recibiéndola, viéndola surgir, reflejándola, es ininterruptamente el sujeto de la escritura y por lo tanto el pueblo de Israel. Para comprender, ver cómo podemos mirar al judaísmo como Joseph Ratzinger, tenemos que hacer con ustedes un pequeño discurso sobre la exégesis bíblica, o sea, sobre el estudio moderno y científico de la Sagrada Escritura. Durante el discurso pronunciado en Münster, extensión del concepto de revelación, Ratzinger añade una primera reflexión sobre la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él releva que cuando en los escritos neotestamentarios, de manera totalmente natural, se habla de la escritura, se entiende solamente
el Antiguo Testamento. Los escritos neotestamentarios no ponen, por lo tanto, de frente a la antigua escritura una escritura nueva, sino que se confrontan con la sola escritura, o sea, con el evento de la venida de Cristo en cuanto espíritu que proporciona la explicación de la escritura. Entonces, Ratzinger condivide esta visión del Antiguo Testamento con los padres de la Iglesia, los cuales aprecian también este motivo. La exegesis moderna, o sea, la exegesis del siglo XX, ha tenido un doble efecto. La búsqueda histórico-crítica realizada de la exegesis moderna sobre la escritura ha acercado más a los cristianos al Antiguo Testamento. Gracias a este trabajo ha emergido más claramente en el contexto histórico y cultural de Israel, haciendo más comprensible muchos textos del Antiguo Testamento. Pero el adiós a la exegesis alegórica de los padres, que por mucho tiempo ha sido denigrada por la ciencia bíblica moderna, considerándola precientífica, nos ha también alejado del Antiguo Testamento, porque eso se coloca cronológicamente en un periodo lejano del Nuevo Testamento, lejano también de nosotros. Quisiera hacer un ejemplo. Viene de la teología protestante alemana, pero su presupuesto de base se encuentra también en la Iglesia Católica. En un ensayo que tiene como título Iglesia y Antiguo Testamento, publicado en el año 2013, el teólogo protestante Norbert Slenska, un teólogo de la Universidad de Berlín, formula vuestro juicio con respecto al Antiguo Testamento. Cito, por cuanto hace referencia al Antiguo Testamento, no se trata de un libro que hable directamente a nuestra historia, pero más bien es un documento constituyente de otra comunidad religiosa. Para los cristianos, este documento podría ser de interés quizás desde el punto de vista de la historia de las religiones. Esto sería el motivo por el cual el Antiguo Testamento suscitaría en los cristianos un sentido de extrañeza. Esto tendría directamente repercusiones sobre su vida en su liturgia. Slenka dice, por tanto, tomar el Antiguo Testamento como base de una homilía que quiere decir algo importante a la comunidad, no es ya apropiado. Sí, la opinión de un teólogo de hoy. Los padres de la Iglesia no conocían esta distancia cronológica o para ellos no tenía ninguna importancia. Los padres eran, por lo tanto, más cercanos a la comprensión judía de la Escritura. La visión de sus estaba expresada en la frase eclatante: no existe un antes y un después en la Torá. Por esto, Joseph Ratzinger postulaba que nosotros tendríamos que aprender de nuevo a leer el Antiguo Testamento de modo correcto, como él decía, acentuando el hecho que tendremos que aprender a vivir la pertenencia mutua de la Iglesia e Israel. La Constitución de Iberbun, el Concilio Vaticano II formulaba, sea el estudio de las sagras páginas de la Escritura como el alma de la Sagrada Teología. En síntesis, el exegeta Thomas Schutting,
Bochum in Germania, Universidad de Bochum en Alemania, dice que prova a stento un altro difícilmente se studioso encuentra storico della otro teologia dogmatica que haya che tomado abbia en preso sul serio serio questa esta frase, frase, questa parola del concilio, esta come frase lo ha del fatto concilio, como Joseph lo ha hecho Joseph Ratzinger. Allora, in seguito saranno presi in Seguidamente esame tre serán tomados contesti en diversi examen tres contextos che evidenziano diferentes en los Benedetto cuales Joseph XVI Ratzinger, Benedicto applica la sua XVI, visione, aplica su visión, soprattutto in sobre merito todo allo en studio referencia fondamentale al della estudio Scrittura fundamental de la Escritura come como documento documento dell'unico popolo di del Dio, único pueblo de Dios, composto da compuesto cristiani por ed ebrei. cristianos y hebreos. Gli esempi ci Los introducono anche ejemplos nel pensiero di introducen en el Joseph Ratzinger pensamiento de Rosin il suo Ratzinger, ricco en lavoro su rico filosofico trabajo como che ha teólogo, plasmato que también ha tutto il suo plasmado pontificato todo su in modo pontificado de eccezionale. modo excepcional. Primo esempio, El primer comprendere ejemplo, Gesù a partire da Mosè. comprender a Jesús a partir de Moisés. Cominciamo con i suoi Comenzamos famosi con tre sus libri famosos su tres Gesù di libros Nazaret. sobre Jesús de Nazaret. È Es sorprendente quanto sorprendente sia forte cuánto sea l'intreccio tra fuerte Antico e Nuovo la Testamento relación di entre el Gesù. Antiguo y el Nuevo Testamento en los Tanto libros più de se Jesús. si ricorda Tanto che más si se l'autore recuerda que el era autor un era papa in un carica papa che ya en presenta i suoi ejercicio, libri que a presenta sus milioni di libros a lettori, millones de cattolici lectores, e non católicos y cattolici. no católicos. Nel primo El volume primer dei libri su volumen de Gesù los libros sobre bisogna prendere Jesús in hay que considerazione il tomar en grande capitolo consideración el gran sul capítulo discorso sobre el sulla discurso montagna, de la culminante montaña, nella discussione culminante con lo en la discusión studioso con el ebraico estudioso Jacob hebraico Neusner Yasuf su Neusser Gesù in sobre quanto Jesús en la cuanto Torah in la persona. Torah en persona. Questa è la Esta parte più es la estesa in parte cui más Ratzinger entra in extensa en la dialogo cual con il Ratzinger judaismo entra en per diálogo con el apprendere da judaísmo esso para cosa ci sia da aprender dire su de Gesù. él qué es lo que nos tiene Poi que decir sobre l'autore Jesús. Y el sviluppa autor il suo desarrolla su pensiero su pensamiento ciò che egli sobre chiama lo que él llama struttura estructura intrinseca della Torah, intrínseca de la la Torá, sua evoluzione su mediante la evolución critica mediante la profetica. crítica profética. È notevole che già in Es apertura notable della que sua ya en teologia apertura de su teología, Benedetto XVI Benedetto inizia XVI con una inicia con una riflessione sui reflexión discorsi di sobre Mosè, los discursos de Moisés, redatti dalla redactados storiografia de la deuteronomista. historiografía deuteronomística. Le prime Las pagine primeras del primo páginas del volume primer volumen sono completamente están dedicate completamente alla dedicadas a la spiegazione explicación dell'importanza de la importancia di Gesù de Jesús partendo dalla partiendo figura de di la Mosè. figura de Moisés. Joseph Ratzinger Joseph Ratzinger tratta la domanda afronta la sull'origine di Gesù pregunta sobre el origen de Jesús sviluppando de la Nazaret, risposta desarrollando la partendo da due respuesta testi partiendo del de libro del dos frases Deuteronomio, del libro del Deuteronomio, tracciati le due linee trazando las dos opposte. líneas opuestas. La prima frase, La per primera te, frase, Signore, il para tuo ti, Dio, Señor, tu Dios, sorgere in ha mezzo a te surgir en tra i medio tuoi de ti, fratelli entre un tus profeta hermanos, come me. un profeta como yo. A lui darete A ascolto. él daréis escucha. Deuteronomio capitolo 18. Deuteronomio Questa è 18:15. una Esta es una base, una base citazione di Mosè. citación de Allora, Moisés. la seconda Entonces, frase la segunda la frase troviamo nel la capitolo encontramos 34 en el capítulo dello stesso libro 34 del del mismo Deuteronomio. libro, el Deuteronomio. Non c'è mai più No stato in existe, Israele no ha un existido nunca profeta en Israel simile a un Mosè, profeta similar a con il Moisés, quale il el cual Signore el abbia Señor trattato faccia a haya faccia. tratado cara a cara. Questi passi Estos in cui al textos, centro è los posto cuales Mosè, en el centro sono está puesto come Moisés, afferma son como afirma Ratzinger in maniera Ratzinger de manera inequivocabile inequívoca, una importanza de una decisiva importancia per decisiva para comprendere la figura comprender di la Gesù. figura de Jesús. Nella promessa di un La altro promesa de profeta, otro profeta, Ratzinger vede Ratzinger ve l'istituzione la institución deuteronomistica del deuteronomística profetismo in del Israele, profetismo en che Israel, deve que se distinguere debe da maghi, distinguir de negromanti e magos, videnti. nigromantes y adivinos. Qui Aquí affiora chiaramente aparece l'approccio critico claramente el nei confronti acercamiento delle religioni crítico en el presenti confronto de nell'Antico las Testamento. religiones presentes en el Antiguo Il senso Testamento. della
El sentido de la continuación del servicio de mediación de Moisés no es el de comunicar los sucesos de mañana que pueden influenciar a Dios a través de la magia, sino de indicar el camino hacia el verdadero éxodo, que consiste en tener que buscar y encontrar como verdadera dirección en todos los caminos de la historia el camino que lleva a Dios. Al término del libro del Deuteronomio, esta promesa parece que no se mantiene. El texto da espacio, como dice Ratzinger, a una singular melancolía, afirmando que un Moisés así no habría todavía aparecido. Y la joven iglesia, los cristianos, ha fundado sus bases recurriendo a la exégesis en su conjunto había entendido la promesa de la venida de un profeta escatológico. Benedicto XVI lleva adelante esta línea afirmando, cito, la promesa de un profeta similar a mí contiene, por lo tanto, una expectativa implícita todavía más grande. Aquí la comprensión de la persona y del mensaje de Jesús de Nazaret viene desarrollada programáticamente a partir del Antiguo Testamento. La lectura cristológica del Antiguo Testamento no se apropia del texto del Viejo Testamento, sino que toma la inclinación intrínseca ya existente, por así decir, en su sentido de dirección interior o de su vector e indica la meta última del texto veterotestamentario. Ratzinger dice, nueva dinámica de su misión, la reunión de Israel y de las naciones corresponde a la dinámica profética del mismo Antiguo Testamento. En el tercer volumen de los libros sobre Jesús, dedicado a las narraciones de la infancia, que a la fin llega a ser el prólogo de la trilogía, tal categoría reaparece nuevamente en una expresión muy interesante, en la expresión palabras en espera, aplicadas a las palabras virgen y siervo de Dios. Aquí, en referencia a la exegeta Marius Reiser, Ratzinger aplica lo que mucho tiempo antes había entendido de la unidad de la escritura. ¿No debían quizás los cristianos escuchar esta palabra como palabra dirigida a ellos? O sea, la palabra virgen o la palabra siervo de Dios. ¿No debían quizás, impresionados por la palabra, llegar a la certeza? La palabra que siempre estaba allí de un modo tan extraño que esperaba ser descifrada, ahora ha llegado a ser realidad. Está claro que una tal hermenéutica dialógica en la cual los textos bíblicos tienen todavía su horizonte de significado delante de sí, que pueden ser continuamente leídos en manera nueva, tiene solo sentido en una lectura de la Biblia en la cual las dos partes sean interiormente conectadas la una con la otra, en la cual también el texto veterotestamentario tenga un valor en sí, que no le viene dado por una gracia o una sucesiva explicación. Y podemos decir que tal hermenéutica no falsifica el texto y no lo interpreta en dirección equivocada, solo si el sujeto que lo interpreta es congruente con
con aquello que ha sido originalmente el redactor y su primer intérprete, o sea, el pueblo de Israel. Se puede solamente hablar de palabra en espera si aquello que espera no es otra cosa que aquello que le ha enviado. Más del eventual peligro del equívoco de permanecer en el Antiguo Testamento en un mar de luz cristológica y por lo tanto de considerar el lado positivo de esta visión y es ver el sentido de dirección intrínseco que es mucho más de una relación exterior entre el Tanaj y el Nuevo Testamento. Entonces, mi propuesta es de hacer aquí una pequeña pausa y seguir con el segundo y tercer ejemplo y con la observación final. Hacemos una pausa de 7 minutos hasta las 19:15. Entonces, a las 19:15 continuamos. Gracias por vuestra atención y nos vemos después.
Bien, Speriamo che tutti sono ancora qui, esperemos que e nessuno ha perso estéis todos aquí y que ninguno se haya desanimado o se haya desilusionado. una, diciamo, una nota a margine. Una nota Per al esempio, margen. io qui, Vean, por ejemplo, tengo primo aquí libro el primer libro, tra questi 3 libri su Gesù di estos Nazareth. E 3 questo libros libro, sobre Jesús de io l'ho Nazaret, y comprato in esta una stazione edición la compré en una ferrovia estación del a ferrocarril Roma. en Roma, Questo è y tipico anche esto per es Ratzinger, típico también perché de Ratzinger porque lui, da él, teologo di como teólogo altissimo livello de altísimo uno nivel, dei più uno de los famosi teologi di questo más secolo, famosos teólogos de este era siglo, sempre, estaba ha siempre, voluto sempre ha essere compreso querido da un siempre ser pubblico ampio, diciamo, entendido por un público gente, amplio, o persone sea, por normali. personas Il suo normales. stile è veramente Su da estilo es leggere verdaderamente para leer bene, non tutto è bien. facile, ma No todo es fácil, pero dall'inizio desde ha el scritto principio ha libri escrito che molte libros que persone muchas hanno personas letto han leído e si y, sono sentiti y se han incoraggiati nella sentido fede. animados en su Questo fe. è quasi una Y esto es osservazione tra una parentesi, observación entre prima di paréntesis antes ricominciare. de E, continuar entriamo con y questo secondo entramos punto en nel este segundo libro, punto, in en questo el terzo libro, libro este tercer libro, su Gesù, el sull'infanzia libro di sobre Jesús, Gesù. sobre la infancia de Jesús. Questo è il secondo Este es esempio. el segundo E ejemplo. questo esempio va messa Este in ejemplo rilievo hay que dalle parole ponerlo di de Ratzinger, relieve con las palabras de una piccola Ratzinger, una ma palabra fortemente pequeña pero programmatica. fuertemente programática. Tratta Trata questo volume de este sull'infanzia di volumen sobre Gesù. la infancia de Jesús. E il terzo volume Es el tercer volumen, pubblicato ha nel sido publicado 2012. en el 2012. Quest'ultimo volume, Este último secondo volumen, la complessiva según concezione della la manifestazione della integral persona e del concepción de sapere la su Gesù, persona de è Jesús de in Nazaret, verità quasi il es de prologo, verdad come dice es casi el Ratzinger. prólogo, como dice el propio Ratzinger. Normalmente è un po' Normalmente sottovalutato, a ma veces se ha proprio tutta infravalorado, questa pero storia justamente dell'infanzia di Gesù esta e soprattutto nella historia, tradizione della nascita sobre della todo en Vergine, la si è tradición messo in del discussione. nacimiento y de la Virgen, se ha puesto en Il discusión realismo el dell'agire realismo storico del di Dio, actuar histórico de Dios, como dice il Ratzinger, realismo el dell'agire storico realismo di Dio. del actuar histórico de Questi Dios. temi toccano Estos la temas tocan totalità della la fede totalidad de bibliche la fe e bíblica meritano non y meno attenzione di merecen altre parti no menos della atención que tradizione otras partes de neotestamentaria. la tradición Nel neotestamentaria. En el capitolo capítulo sul sobre concepimento e la sulla nascita di concepción Gesù, y sobre el nella nacimiento de versione di Jesús, Matteo, en la versión de Mateo, Ratzinger si sofferma Ratzinger in se maniera detiene de sorprendentemente una estesa manera sulla figura di Giuseppe, sorprendentemente extensa sobre la il figura fidanzato de di Maria. José, el prometido de Sorprendentemente, María. ma nello stesso tempo Sorprendentemente, è pero una al mismo sorpresa tiempo no es per una essere sorpresa, stimolato porque dalla sua devozione per il está santo che estimulado porta por il su nome di devoción Giuseppe. hacia el santo, de la cual él lleva su nombre, Ratzinger Giuseppe. non cede in Ratzinger nessun no passo del cede testo alla tentazione di en ningún presentare paso Giuseppe del texto de in una presentar a maniera José romantica de una o come manera leggenda, come è romántica stato o fatto como una nel fábula, Novecento como o se ha nel hecho durante XX el siglo XIX o el siglo XX. dominavano un po' le Aquí statue dominaban un poco Kitsch las e estatuas la figura Kirch, biblica di ¿no? Giuseppe è Y la stata figura ridotta a una figura De José secondaria, se ha reducido a una quasi figura da deridere. secundaria, casi como Ratzinger cómica. si attiene Ratzinger invece se atiene, al sin sobrio embargo, testo al sobrio texto neotestamentario, neotestamentario, dischiude la sua sfumatura desarrolla e todos los origine detalles y los veterotestamentari. orígenes Il punto di veterotestamentarios. El partenza punto è de dato partida dalla nota di Matteo es in dado cui por la dice che nota de Giuseppe Mateo, era en la un cual dice giusto, que un José giusto. era un justo. Il José testo era un justo. l'Evangelista
Con esto el evangelista comenta la decisión de José de no poner a María en dificultad después de haber sabido que estaba embarazada y de separarse de ella con un acto privado. En esta nota, Giuseppe Ratzinger ve más allá de una descripción de un momento, reconoce un cuadro completo de José, porque el Antiguo Testamento reasume en el término justo el conjunto de una vida vivida según la Torá. Ratzinger hace referencia al inicio del Salterio, en el cual el primer salmo describe los dos caminos, dando una clásica imagen del tzadik, del hombre justo. Allí, el justo es aquel que hace de la Torá de Dios su Torá. Esto es, la voluntad de Dios para él no es una ley impuesta desde el exterior, sino una alegría. Entonces, entre paréntesis, hemos escuchado ayer este salmo en la misa del domingo pasado. José, en Mateo 1:20, es justamente llamado hijo de David y que por lo tanto es portador de la promesa de David de frente a su prometida, que espera un hijo, necesita interpretar y aplicar la Torá de manera justa, como justo, como radik, según el modelo del hombre descrito en el primer salmo. Dice, José vive la ley como evangelio. La ley como evangelio. Esta es sin duda una afirmación singular en el interior de la trilogía de Jesús de Nazaret, que se resume en el curso de la historia de la teología. Hay continuamente construidas artificiosamente de antítesis que contraponen rígidamente la ley al Evangelio, como por ejemplo en el caso de Pablo y su carta a los Gálatas. En el pequeño volumen dedicado a la infancia, Joseph Ratzinger no tenía motivo de ocuparse de la cuestión que hace referencia a San Pablo, pero sin embargo, Ratzinger ha fijado un lugar de una visión completa de la relación entre la antigua y la nueva alianza. Una exégesis canónica de la escritura incluye todas sus partes y toma en consideración las singulares afirmaciones que hacen referencia a la confrontación entre ley y evangelio, que ya en Paulo han sido tratadas de manera compleja, partiendo de este sentido completo presente en la escritura. Para Joseph Ratzinger, también aquí hay que tener en cuenta el Antiguo Testamento. No solamente el esfuerzo de los judíos para comprender qué es lo que es la ley, qué es lo que es necesario en el concreto de la vida, en qué consiste el centro de sus preceptos, ha encontrado en Jesús, en el Nuevo Testamento, también la alegría de la enseñanza de Dios por la preciosidad de la Torá, donada por Dios a los pies del Sinaí, y que hasta el final de los tiempos no pasará ni una sola coma y ni un solo signo, como dice Jesús en Mateo 5. Y por esto también tal pequeño como aquel de José, que muestra solamente la decisión de un sencillo hombre de la estirpe de David, puede ser puesto cerca de Paulo y a sus reflexiones teológicas y tener algo que decir.
es la capacidad de Joseph Ratzinger de analizar cada pequeño paso de la escritura hasta el fondo con los métodos de la exegesis histórico-crítica y al mismo tiempo comprenderlo en base al sentido general de la escritura, o sea, teniendo en cuenta la entera historia del pueblo de Dios y de sus experiencias. El terreno sobre el cual debe ser entendida también esta polaridad ley-evangelio es, por así decir, el lugar de Dios en el que se experimenta una vida según la Torá. En este sentido, en la pequeña escena de José se hace visible la entera historia de Israel, su permanente significado para nosotros cristianos. La ley como evangelio, esta expresión ley como evangelio corresponde a la palabra de Jesús referente al yugo dulce, la carga ligera, Mateo 11. Yugo del reino de Dios, el yugo de la Torá se corresponden. Para el creyente, esos son dulces y son alegría. Ahora pasamos a un tercer ejemplo. Poche settimane fa abbiamo celebrata Hace pocas semanas hemos celebrado la fiesta de la Candelaria. Es la última fiesta del ciclo natalicio de la era de la Epifanía. Queremos prestar un poco de atención a esta fiesta mirando una declaración del Catecismo de la Iglesia Católica que trata en modo sorprendente la relación entre judaísmo y cristianismo. Joseph Ratzinger ha comentado específicamente estas declaraciones. Esto sería interesante para nosotros. En 1986, Juan Pablo II confió al cardenal Ratzinger la presidencia de una comisión de obispos encargada de revisar el Catecismo de la Iglesia Universal, publicado en 1992. Un trabajo de 6 años. En 1994, 2 años después de la publicación del Catecismo, Ratzinger fue invitado a participar en una conferencia teocristiana en Jerusalén. Su trabajo sobre el Catecismo, que ha durado tantos años, era todavía reciente y Ratzinger decide hablar de la relación entre Israel, Iglesia y mundo según el Catecismo. El título, Relación entre Israel, Iglesia y el mundo. Es interesante notar que desde el principio hace referencia a la dramática historia de la relación entre la sinagoga e iglesia, la iglesia. Esta historia, así su juicio sorprendente, ha influenciado por entero al catecismo. Cito, propio, teniendo delante de nosotros, de nuestros ojos, Auschwitz y la tarea dejada por el Vaticano II, la cuestión de la reconciliación con los hebreos tiene afrontada como íntimamente conectada con la cuestión misma de la fe. Hasta aquí la citación. Desde allí, que las sencillas afirmaciones sobre el catecismo del Antiguo Testamento y Israel, es indispensable que sean conscientes de esta sorprendente caracterización general y ver y verificar bajo esta luz el catecismo como auténtica expresión de la fe católica. En su intervención en Jerusalén, Ratzinger basa el
consideración diversas afirmaciones del Nuevo Testamento, pero lo que mayormente es digno de relieve es su comentario de un capítulo del Catecismo sobre la infancia de Jesús, el número 528, que dice así: la Epifanía es la manifestación de Jesús, dice el Catecismo, la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Junto al bautismo de Jesús en el Jordán y con las bodas de Caná, esa celebra la adoración de Jesús de parte de los magos que vienen de Oriente. En estos magos que representan las religiones paganas circunstantes, el Evangelio ve las primicias de las naciones y con la encarnación acogen la buena noticia de la salvación. La venida de los magos de Jerusalén a adorar el rey de los judíos muestra que ellos, a la luz mesiánica de la estrella de David, buscan en Israel aquel que será el rey de las naciones. Su venida quiere significar que los paganos no pueden reconocer a Jesús y adorarlo como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino dirigiéndose a los judíos, recibiendo de ellos la promesa mesiánica como está contenida en el Antiguo Testamento. La Epifanía manifiesta que la gran masa de las gentes entra en la familia de los patriarcas y obtiene la dignidad israelítica. Así el catecismo. Este texto extraordinario es de un padre dominicano, francés-español, Juan Miguel Garrigues, que ha trabajado estrechamente con su hermano Christopher Chaumet, redactor de la Comisión para el Catecismo y futuro arzobispo de Viena y cardenal. Garrigues formaba parte de la Congregación de la Doctrina de la Fe y puede ser justamente considerado el padre de este texto porque ha sido la intención de decir algo sobre la relación de los paganos hacia Israel mediante este párrafo sobre la Epifanía. La presentación del texto no ha habido particulares objeciones o enmiendas por parte de la Comisión de los Cardenales para el Catecismo, ni por parte del cardenal Ratzinger mismo, y ni siquiera de parte del Papa Juan Pablo II. En el texto mismo emergen los fuertes llamadas al Antiguo Testamento y a la liturgia de la vigilia pascual. La frase central de todo el capítulo y su interpretación, su venida, la venida de los magos, significa que los paganos no pueden reconocer a Jesús y adorarlo como Hijo de Dios, Salvador del mundo, sino a través de los judíos y recibiendo de ellos la promesa mesiánica que está contenida en el Antiguo Testamento. En su intervención durante la conferencia en 1994 en Jerusalén, el cardenal Ratzinger ha subrayado la importancia de tal afirmación. Cito: la misión de Jesús consiste, por lo tanto, en reunir todos los pueblos en la comunión de la historia de Abraham, de la historia de Israel. Fin de la citación. También aquí resalta claramente que no se habla de diálogo entre religiones ni de dos pueblos que juntos formarían el pueblo de Dios. Se afirma sobre todo que los pueblos
deben, por así decir, adentrarse en la historia de Israel. Y antes, como dice Ratzinger, la misión particular de Israel permanece por siempre. El texto entero, así entonces cardenal, sería, entonces, cito, sería una enseñanza sobre la relación entre las religiones del mundo, la fe de Israel y la misión de Jesús. La luz mesiánica de la estrella de David, de la que habla el catecismo, haciendo referencia a la estrella de Jacob número 24, tiene un aliado en las religiones. Esa es la interpretación alegórica de Ratzinger, indica el camino hacia Jerusalén, pero allí se apaga. Vuelve a resplandecer en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura de Israel. La palabra de Dios que está custodiada, se demuestra la verdadera estrella, sin la cual y prescindiendo de la cual no es posible alcanzar la meta. Aquí no tenemos de frente solamente una visión bíblica de la relación de los pueblos hacia Israel, sino la comprensión de la revelación y de la escritura que tiene Ratzinger, de la cual hemos hablado al principio. Y aquí está la particularidad. El catecismo toma esta relación de Mateo y lo refiere indirectamente a lo que todos tendrán que recorrer. En la vía de los paganos, Joseph Ratzinger ve inequívocamente un reflejo permanente del camino de la Iglesia. Para los cristianos, su relación con Jesús, el Mesías, será siempre así. Lo podrán solamente encontrar y adorar como Hijo de Dios y Salvador del mundo, dirigiéndose a los judíos. Y aquí aparece evidente la consecuencia que deriva de la formulación que Ratzinger ha expresado en sus libros Principios Formales del Catolicismo, donde decía Jesús era judío y ha permanecido judío. Por lo tanto, como Cristo ha resucitado como juez del mundo, al final de los tiempos será judío. Al centro de su visión no está otra palabra que aquella con la cual Israel había aprendido a formular su función. Por lo tanto, a reconocer y aceptar el Makut Hashem será el reino de Dios. La Basileia. Se trata de una nueva perspectiva cristológica que parece incluso dar la vuelta a nuestras convicciones. Como es típico cristiano, nos esperamos del encuentro con los judíos. Aquí está ligado directamente a Israel. Reconocer y adorar a Jesús en su misión exclusiva de mediador universal es posible solamente a través del camino del encuentro con el judaísmo. Entonces, terminamos estas reflexiones con una observación final. Quisiera terminar nuestras reflexiones en detalle. Se podrían añadir muchos otros ejemplos en los cuales Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, nos da su visión de la relación entre el judaísmo y el cristianismo. Hasta hoy, él reflexiona sobre eso y da a la Iglesia sugerencias para considerar esta relación única, para superar modos antiguos de pensar y así ser capaz de acoger la profundidad de la persona y el mensaje de Jesús. Hay repetidos ejemplos en los cuales
Él va a textos fantasiosos y creativos de la tradición hebraica postbíblica, por ejemplo, los rabinos. Por último, en su homilía en la vigilia pascual del 2010, donde ha citado el libro apócrifo hebraico La vida de Adán y Eva, para después proseguir haciendo en la misma homilía, haciendo referencia a un segundo libro apócrifo judío, al libro de Enoc. Pocos de nosotros conocen estos títulos y ni siquiera los libros. Benedicto XVI sabía que en Israel el conocimiento de la fe ha continuado naturalmente creciendo después de Jesús y puede enseñarnos muchas cosas. Una vida de minoría en una sociedad alienada de la fe y en parte hostil, una vida que vive y trae fuerza de las antiguas fuentes de la revelación, sobre todo sobre la persecución. Entonces, todavía en el 2018, cuando era Benedicto XVI, era ya emérito, entró en una vasta correspondencia y también en una conversación personal con el rabino de Viena, rabino Ariel Folger. En esa parangonado el tiempo de la Iglesia con los 40 años del pasaje de Israel en el desierto, o sea, con el tiempo después de la liberación de Egipto, con el tiempo del olvido de las bendiciones de Dios, el tiempo de las murmuraciones antes de alcanzar la tierra prometida. Podría incluso llegar a una interpretación teológica hoy en el renacimiento de estado secular de modo misterioso, un testimonio de la fe de Dios. También aquí precede y nos ha dejado una serie de funciones. Todo esto valdría la pena ser analizado un poco más en detalle, pero no es posible por el tiempo a disposición en la medida de nuestra atención. En todo caso, quería mostraros algo del afecto especial de Benedicto XVI por la cuestión de la relación entre judaísmo y cristianismo. La razón de esta atención permanente en su pensamiento teológico quizás se ha hecho claro un esfuerzo por un diálogo pacífico con los judíos. Esto está obviamente en el texto. La razón más profunda interior es la comprensión de la revelación de Dios que alcanza su meta solo cuando viene recibida en la fe, o sea, como tal revelación. Los que lo recibimos, somos, espera nosotros cristianos, y el pueblo que vive en esta relación con el Dios revelador desde hace 4.000 años, el pueblo judío. Aquí terminamos y os agradezco mucho por vuestra atención y os auguro una buena noche y nos vemos el 3 de marzo al mismo horario. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias.